Yo creo que es supremamente importante, una vez escuchado a quienes antecedieron en el uso de la palabra, contextualizar dentro del marco legal todo el tema de la educación superior en nuestro país. Y es así como miramos en la Constitución Política del 91, que fue definitivamente la que inició un proceso importante en materia de educación, no solamente de la inicial, sino también de la educación superior. Inició en su artículo 69, habló el tema del derecho a la libertad de enseñanza y estableció la educación como un derecho de todos los ciudadanos. También permitió, a partir de este momento, en el año 92, la expedición de la Ley 30, que es del 92, que es la que en sí reglamenta, estructura todo el sistema de educación superior en el país. La presencia de las universidades tecnológicas nos apoya mucho más en el tema legal, porque es que la educación superior pública en el país está desde la técnica profesional, la tecnológica y la profesional. Y de verdad que esta es una responsabilidad del Estado colombiano, que puede ser prestada también por los particulares. O sea, la educación superior en Colombia es del resorte del Estado colombiano, pero puede ser prestada por particulares y por el Estado mismo, como hoy lo tienen las universidades públicas. 32 universidades públicas en el país, 7 universidades en el Caribe colombiano, con una tradición, con una historia supremamente importante para todos nosotros. Yo creo que ellas en materia de años tienen más de 30 años de estar en este proceso de lucha, de formación a la región Caribe colombiana. Y de verdad que si miramos el tema de la Ley 30, que es fundamental en todo este proceso de organización, establece todas las bases normativas, habla del presupuesto, un tema que yo creo que es el meollo de todo este problema. Nosotros aspiramos a tener una educación con pertinencia, tener una cobertura importante. Y yo creería, señora ministra, que si revisamos las estadísticas del número de estudiantes en las universidades del Caribe colombiano desde el año 90 a la fecha, el 2015, vamos a observar que el Caribe y sus universidades han trabajado en materia de cobertura. Y por dar un ejemplo, si miramos el tema de la universidad de mi departamento, del Departamento del Atlántico, miramos que en el año 90 la Universidad del Atlántico tenía 9.000 y tantos estudiantes. Hoy la Universidad del Atlántico cuenta con un número importante de estudiantes que está por encima de los 20.000. Cobertura la hemos logrado, se ha avanzado, pero tenemos que pensar en la calidad de la educación que se imparte y será posible. Ahí miramos las estadísticas de todas las universidades del Caribe colombiano desde el año y a nivel en el ranking nacional. La Universidad del Atlántico hoy tiene 21.000 estudiantes, la Universidad de Cartagena tiene 14.000 estudiantes y más. Y miramos el ranking de nuestras universidades, de las informaciones que logramos obtener y las dificultades que hoy miramos que se tienen. Yo quiero manifestar, este debate estaba planteado para antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y tenía como misión ayudarle, señora ministra, porque conocemos de la voluntad, del deseo, de la pela que usted se ha dado por fortalecer la educación en el país, tanto así que si miramos hoy en el Plan Nacional de Desarrollo, el 19.4 billones serán destinados al tema de educación. Ahí nos existe una preocupación enorme, señora ministra, y es que parte de esos recursos se van a ir directos al ICETEX. Y más adelante vamos a observar algunas críticas que le tengo a esta entidad en materia de los créditos, porque vamos a mostrar que en materia de educación superior de las universidades públicas los recursos son menores relacionados con las universidades privadas en nuestro país. También quiero manifestarles que existe
habla también de la autonomía universitaria, supremamente importante, pero es supremamente claro que cuando se aprueba la Constitución Nacional del 91 en su artículo 69, se dijo que la educación pública era prestada por el Estado y por particulares, pero el Estado se reservaba la autonomía, el control y la vigilancia de las universidades. Es decir, que existe una limitante a esa autonomía universitaria propia de las universidades. Es que es normal entender la autonomía universitaria desde el punto de vista académico y de organización, es la función de la universidad. Pero el control, el Estado no puede despojarse del control, sobre todo cuando su participación es real y efectiva en el tema de recursos. Entonces, no entendería yo en algunas circunstancias y algunos comentarios cuando se habla de que no debería haber injerencia del Estado en el tema académico. Yo creo y de verdad quiero compartir con ustedes que se hace necesario el control y la vigilancia por parte del Estado colombiano. También tenemos la sentencia T492 del 92 de la Corte Constitucional, que establece a la educación como un derecho fundamental y busca la protección del mismo. Y hay algo que me parece supremamente clave, porque es que siempre decimos la responsabilidad es del Estado colombiano. Pero esta sentencia dice que la responsabilidad de la educación es del Estado, es de la sociedad y es de la familia. Aquí tenemos que participar absolutamente todos en el tema de la formación y en la educación. A veces exigimos los derechos, pero nos olvidamos de cuáles son las obligaciones y quiénes son los actores involucrados en todo el tema de la educación en nuestro país. Si miramos, y la verdad que nosotros fuimos protagonistas, acompañamos al Gobierno Nacional y a la señora ministra en la Ley 1740 del 2014, por lo medio del cual se regula la inspección y la vigilancia de la educación superior en Colombia. Yo creo que ante los hechos conocidos eran supremamente necesarios. Y quiero decirles a ustedes de que a nivel internacional y demás tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos. Este es el contexto legal de la educación superior en nuestro país, por tratados, por acuerdos y demás. Yo creo de que han sido claros quienes nos antecedieron en el uso de la palabra al explicar el contenido y la esencia de las universidades del Caribe colombiano, las expectativas que se tienen. Si ustedes miran los cuestionarios que fueron enviados a las universidades, preguntábamos la pertinencia de la educación impartida por parte de ustedes en los claustros universitarios, si estaban acorde con las necesidades de la región, porque es supremamente clave. Es supremamente clave estar ligado a la educación al tema de la región, al tema del departamento, a cómo estamos avanzando. Y yo creo que si bien la región Caribe es una región con altos índices de pobreza, de inequidad, y no lo digo yo, fíjense que en el presupuesto recientemente aprobado, el plan de desarrollo, hay inversiones importantes para la región Caribe, precisamente para poder romper las brechas de inequidad, de pobreza existentes en nuestra región. Y yo creo que se lo merece una región importante nuestra. Nuestros departamentos de alguna manera contribuyen en el Producto Interno Bruto de nuestro país, con unas grandes fortalezas. Si miramos La Guajira, con toda esa vocación minera que tiene, pero también hay inequidad, hay bajas coberturas. Si miramos el Magdalena, todo lo que representa el departamento del Magdalena para nuestro país, uno de los puertos más importantes, no de Colombia. Miremos también el tema del departamento del Atlántico, con la ciudad de Barranquilla y con todos los desarrollos importantes que se vienen gestando. Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés, Providencia. Y yo creo que nuestras universidades no pueden alejarse a ese desarrollo que hoy no solamente el sector privado le está imprimiendo, sino también el Estado colombiano con inversiones importantes. Tiene que ir de la mano con el desarrollo de nuestra región, porque indudablemente si comenzamos a mostrar, y yo miraba, señora ministra, muchas veces
en estos temas de acreditación de la calidad de la educación es difícil para nuestras universidades cuando, desde el punto de vista presupuestal, después de la expedición de la Ley 30 del 92, se estableció en uno de sus artículos que las transferencias que la Nación le haría a las entidades, a las universidades, serían con fundamento a lo girado en esa época, en esa fecha del año 93, y tendrían los aumentos del IPC anualmente. ¿Cómo podemos mostrar calidad en nuestras universidades con todo el esfuerzo que se ha hecho? Sí, para acreditar en calidad tenemos que profesionalizar a nuestros docentes. Tenemos que mejorar infraestructura física. Tenemos que ampliar todo el tema de las tecnologías, de la ciencia, de la investigación. Tenemos que generar bienestar universitario. Pero también se piden resoluciones en las cuales se aumentan los salarios de acuerdo a la capacidad que tengan de conocimiento, de profesionalización de los docentes y demás. Cuando el presupuesto de nuestras universidades están destinados a servicios que están muy conectados con el tema de pago de personal, con el tema de parafiscales, con el tema de los impuestos. Si nosotros analizamos, señora ministra, y la intención de este debate es la búsqueda de recursos, de alguna u otra manera, de elementos y de establecer una política nacional para que nuestras universidades en las cuales estudian personas de los estratos 1 y 2 de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Y yo he visto crecer a las universidades, especialmente a mi universidad, la Universidad del Atlántico, que se encuentra en el municipio de Puerto Colombia. Y de verdad que nosotros pensamos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que hoy usted vino vestida de verde esperanza. Alguien aquí decía que la esperanza era la que nos motivaba. Yo creo que este debate va a ser clave y con mucha esperanza para nosotros en el Caribe colombiano, señora ministra. Aquí tenemos que buscar elementos, herramientas. Esta comisión tiene toda la voluntad de trabajar de manera articulada, yo creo que lo hemos demostrado, para fortalecer la educación, porque hemos entendido la educación, como lo dije anteriormente, como una cadena, como eslabones desde la iniciación, desde el preescolar, con eslabones desde la educación media, básica, primaria y secundaria, como un eslabón importante de la educación profesional, ya sea técnica, tecnológica. Si miramos, hay un panorama que si miramos en el departamento de La Guajira, 2 de cada 10 estudiantes tienen o terminan la educación técnica. 3 de cada 10 estudiantes se gradúan profesionalmente. La deserción escolar es un problema también que afecta a las universidades. Y toda la inversión que se realiza en estas universidades. ¿Cómo podemos acreditarnos en calidad cuando hay que hacer inversión en tecnología? No contamos muchas veces con los recursos suficientes para poder. Y si miramos el tema de las matrículas, la calidad de la educación depende del valor de las matrículas. Usted lo decía ahorita cuando hablaba de cuánto cuesta ingresar a un estudiante a una carrera cuando pagan 300.000 pesos. Yo quisiera que mostráramos, aquí hay un cuadro de los valores semestre en las principales ciudades, en las principales universidades privadas de Bogotá y de Barranquilla. Vamos a mirar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Cuesta 17 millones de pesos. Si miramos el tema de la Universidad del Norte en Barranquilla, ¿me la puedes ampliar un segundito? Está en el orden de los 10.961.000 pesos. ¿Saben cuánto cuesta en la Universidad del Atlántico una carrera universitaria? 365.000 pesos. Y también depende de la declaración de renta, depende de los ingresos.
porque mientras se forma un estudiante en la universidad privada, de cualquier lugar del país, ministra, en nuestras universidades los recursos no son suficientes por el tema de matrículas, por el tema de la venta de servicios y demás. Hay también una preocupación, y es que se le hace seguimiento a los profesionales que culminan en nuestras universidades. ¿Será que el mercado laboral le está dando la oportunidad a todos esos jóvenes? Y yo creería que es bien fácil abrir una facultad de Derecho, una facultad de Administración de Empresas, pero una facultad de Química y Farmacia, una facultad de Física, es bastante complejo por todos los costos. Entonces, de pronto, esa es una de las razones por las cuales en nuestras universidades no hay una oferta en el tema de las ciencias y demás, porque cuesta dinero para poder prestar este servicio. Y nuestros estudiantes se están privando de la oportunidad de poder tener laboratorios de investigación como lo tienen las universidades privadas. La tarea de nosotros y la meta es fortalecer la educación superior en Colombia, llámese privada, pero para mí la obligación nuestra es fortalecer la educación superior pública de Colombia, porque es que a ella van los estratos 1 y 2 de nuestro país, los que difícilmente pueden entrar a mejorar su calidad de vida, sino a través de la superación y de la formación como tal. Si nosotros miramos, y esto es un tema que la ONU y muchas otras entidades, y dicen de que en Colombia las brechas de inequidad es precisamente porque se concentra todo esto en los grandes poblados, en la ciudad de Bogotá. Yo quisiera sentir y ver a las universidades del Caribe colombiano ocupando los primeros lugares en el ranking, y no solo a las universidades del Caribe colombiano, sino a todas las universidades públicas, a las 32 universidades públicas de nuestro país en el ranking. Es que esa sería de verdad la satisfacción, no solamente de nosotros los parlamentarios, sino también la satisfacción del gobierno nacional, y yo sé que de usted, señora ministra. Si miramos Colciencias, en el tema de aprobación de los recursos y demás, miramos también que hay dificultades. Hemos avanzado. Quiero reconocer que se ha avanzado en el tema del apoyo a la educación superior pública de nuestro país, y mostramos indicadores importantes, pero yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más para que eso sea así, y estos recursos lleguen a la educación superior pública nuestra. De igual manera, y con mucha preocupación, señora ministra, le quisiera decir que si miramos el tema del ICETEX, hay un cuadro que para mí me causa preocupación. Y me causa preocupación porque las instituciones de educación superior oficiales, el número de créditos es de 59.601, es decir, el 17% del presupuesto del ICETEX se va a la educación superior pública. Y para las privadas, que son 283.102, es decir, el 83% del presupuesto del ICETEX va a la educación superior privada. Y es claro, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación, y constitucionalmente esta puede ser prestada por las entidades privadas y por las entidades públicas. Pero yo me pregunto, señora ministra, en el afán y en la búsqueda de darle solución al tema de la calidad de la educación, y pensando que uno de los inconvenientes que tienen las universidades es el tema de mejorar académicamente a sus docentes, ¿por qué no pensar que el ICETEX apoya a las universidades públicas del Caribe colombiano, que son, si miramos el ranking de universidades, solamente la Universidad de Bolívar ocupó el puesto número 10. Luego viene la Universidad del Magdalena, luego la Universidad del Atlántico, ya después en el puesto 30 y algo y más. ¿Por qué no pensar que en ese proceso de generarle a las universidades públicas soluciones
porque con sus recursos difícilmente lo pueden hacer, a que el ICETEX profesionalice, logre las maestrías, los doctorados y demás a las universidades públicas. Que esos recursos permitan mejorar la calidad de la educación superior pública en Colombia. Es una propuesta en la búsqueda de recursos, porque obviamente creemos que con los recursos del presupuesto nacional difícilmente lo vamos a lograr, pero hay que buscar otras alternativas. Y esta es la idea del debate que hoy hemos propuesto. Como lo dije, no es atacar, ni generar culpas, ni mirar el pasado, porque usted lo dijo al director del CESU Costa Caribe y también al representante de la Universidad del Magdalena, cuando decía, si tenemos algo bien claro, es que el gobierno nacional ha aportado recursos importantes al tema de la calidad de la educación, y lo reconocemos todos, pero tenemos que buscar más plata, porque la cobertura la estamos generando, ahora nos falta la calidad de la educación. El tema de las estampillas universitarias que existen, yo creo que hay una fuente importante de recursos. El redireccionamiento de ellas, teniendo en cuenta y respetando ya los acuerdos o convenios o la estructuración misma al inicio, pero tenemos que revisar porque hay algo claro, no podemos crear nuevas estampillas, pero redireccionando las estampillas podríamos pensar en aportar recursos importantes para mejorar la calidad de la educación de las universidades de educación superior en Colombia. Hay una situación que me preocupa, señora ministra, es el tema de los OCATs regionales, en el tema de recursos de ciencia, tecnología y demás. Y es que, lo decía el representante de las universidades tecnológicas del Santander, ¿será que lo que hoy se está aprobando en los OCATs regionales satisface o cumple con las expectativas de mejorar la calidad de la educación en nuestro país, de las regiones y demás? Porque el conocimiento que se tiene es que estas no obedecen a la real necesidad de nuestras comunidades y sobre todo a fortalecer la educación superior y la investigación y todo el tema de ciencia. Yo creo que esta es otra forma también de fortalecer a las universidades del Caribe colombiano y a todas las universidades del país. Aquí tenemos que buscar recursos en todos los escenarios habidos y por haber. Aquí hay que ser propositivos. A mí me gustó muchísimo cuando intervenían los representantes de las universidades, porque han mostrado a través del SUE Caribe una articulación importante, están trabajando juntos, y yo quiero invitar precisamente en este escenario a eso, a que sigamos trabajando juntos. Pueden haber todas las diferencias, pero yo creo que aquí hay que generar la confianza de las universidades al Estado colombiano también. Ustedes están haciendo la tarea, están haciendo el papel. Nuestras universidades han pasado por muchas dificultades, desde todo punto de vista, social, político. Yo no diría que políticos, porque es que aquí hay que cambiar el concepto de la política. La política es servicio, yo diría que la politiquería. Y yo creo que también el tema de la conformación de los consejos directivos, irrespetuosa en este tema. Pero yo creo que hay que apartar la política de las universidades. Los rectores tienen que tener autonomía y los gobernadores no pueden llegar a cambiar a su antojo a los rectores y con eso afectar la academia. Porque es que eso ocurre en las ciudades nuestras y en nuestras universidades. Cada vez que llega un gobernador, inmediatamente le tambalea la mesa al rector y no puede convertirse en la universidad, la academia, donde se educa a la gente más pobre de nuestro país. No se puede convertir en el antojo y en un gabinete más, y una extensión de la gobernación de los departamentos. Aquí hay que revisar la conformación de los consejos directivos de las universidades, señora ministra, porque es que desde ese momento comenzó a aparecer el tema de la politiquería en las universidades, y eso es lo que afecta a la academia, eso es lo que afecta de alguna manera a las universidades públicas nuestras, y hay que, diría yo, no negar la intervención del gobernador, pero yo creo que más con voz que con voto. Esto tenemos que revisarlo,
Porque si miramos el panorama de nuestras universidades, el tema de la politiquería afecta notablemente. Yo dije anteriormente lo de la cobertura, me parece supremamente importante porque si miramos la manera como las universidades se han dado la tarea para ello, el tema de los semestres, el valor de los mismos. Aquí tengo yo el datico de la Universidad del Atlántico, señora ministra, así nos dimos la tarea de averiguarla. La matrícula normal para un estudiante estrato 3 de colegio oficial que quiera estudiar administración de empresas o derecho está aproximadamente en 370.000 pesos. Para un colegio privado y de estratos más altos oscila entre 500.000 pesos, dependiendo de los datos que se aporten. La primera inscripción es gratuita. La segunda vez que un estudiante se presente tiene un costo de 87.000 pesos. Yo de verdad que siento que hoy tenemos desde esta comisión una obligación enorme con las universidades del Caribe colombiano dentro de la autonomía, respetándola desde todo punto de vista, el control y la vigilancia del Estado, de los esfuerzos que podamos hacer dentro de todos los escenarios del Ministerio de Educación, de Colciencias, del ICETEX, del ICFES inclusive, de la acreditación de la universidad, que es clave e importante, porque es que la falta de recursos afecta la autonomía universitaria. La falta de recursos afecta la subsistencia de los centros de educación. La falta de los recursos afecta la calidad misma. Y yo creo que todos tenemos una tarea enorme en el tema de buscar mejorar la calidad de la educación. Para eso estamos. Yo creo que ningún parlamentario aquí presente se opone a que busquemos las herramientas para lograr mejorar la calidad en el país de la educación, pero con oportunidad, con pertinencia. Nuestros jóvenes tienen muchos sueños e ilusiones y yo creo que la política le permite una política pública de educación superior en el país. ¿Hace cuánto? Creo que desde el año 92 y desde el 2014 no se ha dado un paso importante para fortalecer y sobre todo para ubicar acorde de todos los avances que ha tenido nuestro país a la educación. Y yo quiero finalizar con el tema de decir que debe existir una confianza. Y yo creo que las universidades del Caribe colombiano han abierto la posibilidad para generar esa confianza. Y hoy lo escuchábamos. Yo quiero decir que yo pensé en algún momento a que las universidades venían a decir no hemos recibido el apoyo del gobierno nacional, no hemos contado con el apoyo de la señora. Lo que se generó en Sincelejo fue clave e importante porque paso a paso vamos a lograr los objetivos y la intención de esto es mostrar qué está haciendo el Caribe colombiano en el tema académico, de la formación, y que la universidad tiene que estar muy de la mano del contexto regional. De eso no nos podemos apartar, porque al permitirle a los jóvenes de las universidades nuestras estar dentro de las necesidades mismas de la región, vamos a lograr una proyección importante para el país y para el mundo entero. Señora ministra, gracias por acompañarnos, a la viceministra, a la directora de Colciencias, a ustedes de las universidades, de verdad me place muchísimo de que nos acompañen. La tarea apenas empieza. Yo creo que este plan de desarrollo es clave para todos nosotros, porque por primera vez se trabaja desde las regiones. Y eso es fundamental. Identificadas todas y cada una de las necesidades, pero también con unos pilares fundamentales como es el tema de la paz. Tenemos que estar preparados para todo eso. La equidad, la que buscamos, la que clamamos.
y la educación, como un derrotero importante de toda esta lucha nuestra, yo pienso que daremos un salto importante y ya dejaremos de estar dentro de la cobertura de educación superior en el 46%, donde países como Argentina están por encima del 70%. Yo creo que estamos avanzando, tenemos que seguir trabajando y esta es la oportunidad de oro para poder hacerlo. Muchísimas gracias. Señor presidente, muchas gracias a los honorables representantes. Señalaba el representante Atilano que este ha sido un equipo, y lo ha sido. Y lo ha sido. 3 proyectos de ley o 3 leyes ya de la República para resaltar. El primero, no solo el que se presentó durante el primer periodo del gobierno del presidente Santos, en donde por fin se hacía un impuesto de destinación específica al CRE, sino que la reforma tributaria volvió ese punto permanente y le dio más recursos a la educación superior. Antes era punto 4, hoy es punto 6 y el otro punto 4 para otro proyecto muy importante del presidente Santos, que es el proyecto de Cero a Siempre. El segundo, la ley de inspección y vigilancia. Revisaré, representante Tamayo, el caso de la Santiago de Cali. A mi cargo personalmente está todo el sistema de inspección y vigilancia. Y la tercera ley, la que acabamos de aprobar o la que ustedes acaban de aprobar con el acompañamiento unánime, en ese momento estaba la viceministra aquí en el Congreso, de toda esta comisión, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que realmente en términos de educación superior y de educación en general procura una gran transformación para el país. Así que este ha sido un equipo que hoy tiene una pregunta fundamental, y es cómo está la financiación del sistema de educación superior, y que yo la quiero unir a otra fundamental, y es cómo está la calidad. Porque frente a la financiación, lo primero, y en lo que todos vamos a estar de acuerdo, es que necesitamos más recursos. Y en ese sentido necesitamos una nueva fuente de recursos, porque la última, que ha sido la del CRE, que es una nueva fuente adicional, permanente, que nunca se lo habían esperado las instituciones y que, como lo señalaban ahora, también el representante Atilano está creando nueva infraestructura, aunque lo queremos flexibilizar y entrar en esa explicación, no es suficiente. Pero lo segundo también es qué están haciendo hoy muchas de las universidades públicas o institutos técnicos y tecnológicos con los recursos que está mandando el gobierno nacional. Es decir, ¿son todas eficientes en el uso de esos recursos? ¿Es la Universidad del Atlántico eficiente con esos recursos? Y cuando usted hablaba, representante, que yo le decía nadie sabe, es porque todos sabemos el costo de la matrícula, pero pocos saben el costo de un estudiante en la Universidad del Atlántico. ¿Por qué? Porque además este debate es un debate de honestidad, porque no son transparentes todas las finanzas. Y yo personalmente tengo muchas dudas del manejo de muchas. Hay universidades similares a universidades de la costa que hoy están acreditadas. Hay universidades similares a Universidad de la Costa que tienen casi el 50% de los programas acreditados. Entonces, no solo es cuántos recursos hacen falta, que nos hacen falta, para lo que queremos. Hoy no hay un déficit estructural, es decir, hoy son muy pocas, diría 2, que están teniendo un gasto mayor al ingreso, pero para lo que uno quisiera necesitamos más recursos, por supuesto. ¿Con lo que hoy tenemos lo estamos utilizando eficientemente? No. Y esa es una pregunta y una respuesta que además también nos tienen que dar las universidades. ¿Por qué la Universidad de Cartagena se pudo acreditar? ¿Y por qué no se ha podido acreditar la Universidad del Atlántico? Que tiene que ver con lo que usted señalaba, representante, y es que ha entrado la politiquería. Llevo 9 meses rogándole al gobernador que pongamos un rector en propiedad. No se ha podido. He ido personalmente a los consejos directivos. No se ha podido. Incluso el otro día utilicé un término que me costó regaño de mi mamá y de buena parte de la costa, y dije, se lo están tomando con folclore. Mi mamá, que es de Barranquilla.
Pero lo que quiero decir francamente es que no se están tomando en serio lo que ocurre en la Universidad del Atlántico. 9 meses con un rector encargado, sin mover 1 milímetro la acreditación de calidad, que es lo que realmente nos importa. Entonces, esos son los 2 elementos fundamentales. ¿Necesitamos más recursos? Aquí estamos todos de acuerdo en que se necesitan y para eso necesitamos una nueva fuente de financiación. Ahora, lo segundo es, ¿los recursos actuales se están utilizando de la manera como se deben utilizar? Pensaría que no necesariamente. En muchos casos sí, en algunos otros no. ¿Y por qué este tema de la calidad es tan importante? Este es un tema que no es un capricho del presidente Santos, que está obsesionado con el tema de la calidad, sino que realmente produce resultados distintos en los jóvenes que asisten a una institución de educación superior acreditada en calidad y a los que van en una que no son acreditadas. 2 elementos, por ejemplo. El salario con el que inicia a trabajar un estudiante que sale de una universidad acreditada o de una institución de educación superior acreditada es 63% más alto que el que sale de una no acreditada, más de la mitad. ¿Se cierra eso en el transcurso de la vida? No, al contrario, se abre más la brecha. Y segundo, tiene más del 20% de probabilidad de emplearse. No es un capricho, son unos resultados claros que se producen entre estar en una institución de educación superior acreditada y una no acreditada. ¿Qué está pasando en Colombia? Para ayudarles a ese diagnóstico. Los estudiantes ricos en Colombia estudian en las universidades acreditadas o en las instituciones de educación superior acreditadas, punto, sean públicas o sean privadas. Privadas porque las pueden pagar y públicas porque ocurre lo que decía el representante Tamayo. Están teniendo una mejor formación en educación básica y media que hace que los exámenes de admisión de varias de ellas o las pruebas saber de otras permita el acceso a estudiantes que tienen recursos. El 78% de los estudiantes en el país cuyas familias tienen más de 5 salarios mínimos mensuales legales estudian en instituciones de educación superior acreditadas. En cambio, menos del 40% de los estudiantes cuyas familias tienen menos de 2 salarios mínimos estudian en instituciones de educación superior acreditadas. Ahí está la inequidad de nuestra sociedad, en la educación. Y es nuestro deber como gobierno nacional, pero también como Congreso, lograr equiparar esa cancha, para que realmente la educación sea el motor y la herramienta transformadora en Colombia. Es decir, para que todos en Colombia puedan estudiar con calidad. No es ir a la universidad a sentarse a calentar silla. No, es ir para una transformación del individuo y de la sociedad. Y eso solo se logra con educación de calidad. Es decir, el énfasis que nosotros tenemos que hacer es en una educación pública de calidad. Pública de calidad. Y todavía como país estamos lejos de esos. 288 instituciones de educación superior tiene Colombia. De ellas, 35 nada más están acreditadas. De hecho, mañana acreditamos otras 2 privadas. Otras 2 privadas. De esas 35, 13 son oficiales. Y 22 son privadas. Es decir, ahí está la inequidad. ¿Qué está pasando que no hemos podido acreditar ni mejorar cuando sabemos los resultados y el círculo virtuoso que se convierte cuando una universidad se acredita? El siguiente paso de una universidad cuando se acredita es que comienza a recibir más recursos, porque comienza a recibir más recursos por investigación, porque le permite subir su matrícula, porque le permite una serie de elementos y herramientas que comienza a percibir más recursos, y eso lo saben aquí de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena comenzó un círculo virtuoso apenas tuvo su acreditación. Reciben niños de Pilo Paga, para poner un ejemplo nada más de recursos adicionales. Ese es el estado de las cosas de una oferta total que tenemos en Colombia de 10.596 programas, 880 se encuentran acreditados.
Es decir, todavía es muy pobre, no la oferta de programas, que usted lo mencionaba, sino la oferta de programas va directamente relacionada con la cobertura que aumenta, sino la calidad de esos programas. Y les pongo un ejemplo de un área específica que nos compete todos aquí, lo señalaba el representante Tamayo, en pedagogía, que ustedes aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo que en adelante las facultades de pedagogía deben estar acreditadas en alta calidad. Bueno, hoy solo el 16% de ellas están acreditadas, en donde estudian en este momento 150.000 jóvenes que serán nuestros futuros maestros. El país tiene que comenzar a pensar en acceso con calidad, como lo establece el Plan de Desarrollo. La Universidad del Atlántico ha hecho un gran esfuerzo por la cobertura, pero muy poco por la calidad. Y eso está afectando en los estudiantes. Cuando ustedes examinan las pruebas Saber 11 con la que entra un estudiante a la Universidad del Atlántico y la prueba Saber Pro con la que sale un estudiante de la Universidad del Atlántico, no ha mejorado, sino ha disminuido. Si uno mirara eso como el valor agregado que le aporta una universidad a un joven, lo que ha es hecho una desvalorización del conocimiento de ese joven. El diagnóstico en cobertura, lo dijeron ustedes, en el último cuatrenio se hizo un incremento en cobertura muy grande, de 10 puntos. Pasamos del 37 al 47%, muy necesario, porque cuando nosotros nos vemos con otros países, en este caso hemos hablado aquí del país más educado de América Latina, hoy es Chile. Chile tiene una cobertura en educación superior por encima del 70%, es decir, el 47% relativo a la cobertura que hoy tiene Chile, pues es una cobertura deficitaria, pero hemos dado pasos gigantescos. ¿Cuál es la meta que ustedes aprobaron para el próximo cuatrenio? 57%. El gran reto que tenemos no es abrir por abrir, sino es realmente que nuestros jóvenes puedan estudiar en programas acreditados. Por eso hemos dicho que más de la mitad de esta cobertura tendrá que realizarse en instituciones de educación superior acreditadas o en programas acreditados. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Educación para acompañar esta calidad y para realmente empujar con los recursos que tenemos la calidad? El SUE Caribe es un gran ejemplo de eso. El SUE Caribe se había constituido y nosotros, que ya lo vimos funcionando, que tenía además a la cabeza una institución de educación superior que se había acreditado en el marco del SUE Caribe, pero que se ayudaba además con la Universidad de Antioquia, universidad pública acreditada. Comenzamos a trabajar con ellos para determinar cómo podríamos avanzar. Les cuento elementos del SUE Caribe. Hay 2 universidades del SUE Caribe que no tienen un programa acreditado. Tienen registro calificado, que es el mínimo, porque sin registro calificado no podrían operar, sería ilegal, pero no tienen un programa acreditado. Ustedes lo saben. Y reciben los mismos recursos que otras universidades que tienen varios programas acreditados. En el SUE Caribe hay una universidad acreditada y pensaría que otra próxima a acreditarse, que es la Universidad de Magdalena. Pero las demás, seamos francos y seamos honestos, nos falta mucho trabajo. ¿Que pueden presentar condiciones iniciales? Sí, pero estamos muy lejos. La Universidad del Atlántico está lejos o cerca de la acreditación, muy lejos, y con el desgobierno más lejos. Esa es la realidad. ¿Cuánto recibe la Universidad del Atlántico? Más de 150.000 millones de pesos. Las universidades que reciben en el país más de 150.000 millones de pesos, casi todas están acreditadas. Y les digo los programas para ver si a ustedes les parecen pertinentes en los que se ha acreditado la Universidad del Atlántico. Historia, licenciatura en música, farmacia, nutrición y dietética, arquitectura, ingeniería industrial. Pienso yo que siendo Barranquilla la ciudad que es, podría tener otros programas mucho más pertinentes para acreditarse. ¿Tiene los recursos la Universidad del Atlántico? Sí. ¿Le hacen falta recursos al sistema? También.
pero con los que tiene hoy podría llegar mucho más lejos. Y esto es algo que no digo aquí en el Congreso de la República, lo he dicho allá, lo he trabajado allá. Entonces, no solo es cuánta plata necesitamos adicional, sino si la que tenemos la estamos utilizando bien. Yo no sé, no estoy segura, con lo importante que me parece, que, es decir, si nosotros priorizáramos, como usted lo sugiere, representante, la pertinencia para la acreditación de los programas, aquí veríamos otro déficit grandísimo para lo que se está convirtiendo la ciudad de Barranquilla para el país. Es decir, nos falta en términos de calidad. Con el SUBE tenemos un acompañamiento nosotros permanente. ¿Por qué? Porque nos interesa que la costa comience a tener una educación pública de calidad en serio. En serio. Los estudiantes no deberían ir a una universidad que no tiene ni un programa acreditado en el siglo XXI en Colombia, con recursos públicos, es decir, con recursos que pagamos todos los colombianos. Y también sabe, por aquello del rector, lo que está ocurriendo en la Universidad Popular del Cesar. Sin un programa acreditado, rector, y usted sabe los problemas que tienen allá, de desgobierno y demás, que impactan directamente con la calidad de la universidad. ¿Tienen los recursos? Sí tienen los recursos. Acá de recibir 10.000 millones de pesos del CRE, creo que no los han podido ejecutar. Entonces, esas son las realidades que también el país debe saber. Y que nosotros estamos en una tarea de acompañarlos desde el gobierno del Consejo Superior, en donde nosotros como ministerio tenemos un puesto, pero como usted lo decía, representante, solo no lo vamos a hacer. Solo no lo vamos a hacer. ¿Qué más estamos haciendo? Entonces, lo primero es comenzar a generar una cultura que pensaría yo que ya está radicada en el SUBE Caribe de la importancia de la calidad, que no es un capricho, sino que realmente tenemos que transitar hacia la acreditación de calidad de los programas primero, para llegar a la acreditación institucional. Y ese camino es un camino que no es corto, es un camino que no es fácil y es un camino que necesita la pertinencia de los recursos. Pero también, por ejemplo, necesita la pertinencia cuando se abren concursos. Se abren concursos. ¿Qué calidad de docentes son los que queremos atraer a estas universidades? Y eso lo hemos hablado en el seno del SUBE Caribe, en donde pensaría yo que hoy todos los rectores, sin excepción, tienen una conciencia de la importancia de transitar y que uno de los elementos más importantes para impactar la calidad es la calidad del docente, que es lo mismo que sucede en básica primaria y básica secundaria. La calidad del docente es la transformación. Cuando abramos concursos, no abramos concursos con criterios muy bajitos o no me los cambien en la mitad del camino, que tratan una ilegalidad, como ocurrió en la Universidad del Atlántico. Abren un concurso, a mitad del camino se dan cuenta que el amigo no entró, entonces cambian los requisitos. Primero entonces es la cultura. Lo segundo es todo el subsidio a la demanda. Voy a comenzar con el subsidio a la oferta para seguir con esta misma lógica. El subsidio a la oferta es lo que ustedes aprobaron aquí en el Congreso de la República del CRE. Hoy las universidades tienen unos recursos que les llegan, unas transferencias que en este momento debe estar por más de 2 billones de pesos por la Ley 30, que aquí la decisión que se tomó fue, hombre, mandemos más recursos por encima de esa base presupuestal establecida en el artículo 86 de la Ley 30. Y por eso se aprueba un primer CRE con el punto 4 y otro con el punto 6, hoy ya permanente, es decir, en adelante las instituciones de educación superior, no solo las universidades públicas, sino las instituciones técnicas y las tecnológicas, a las que antes les llegaba muy poquita plata, sino nada, del gobierno nacional o del presupuesto general de la nación, hoy tienen unos recursos importantes para la infraestructura y para la infraestructura física y para la infraestructura tecnológica. ¿Qué estamos haciendo ahora con estos subsidios? Lo mencionaba alguno de ustedes o varios de ustedes, es que cada peso que entre,
menciona el representante Guevara, realmente impacte la calidad. Y por eso, en consenso con ellos, estamos realizando lo que hemos denominado los acuerdos de desempeño, para que realmente los recursos no se queden sin ejecutar o comenzamos a abrir sedes y edificios, sino que realmente examinemos a profundidad en cada institución de educación superior qué es lo que merece atención para que impacte la calidad. Por eso estamos con el CRE, y con el CRE de este año, y esperamos los siguientes, haciendo acuerdos de desempeño uno a uno. No es un acuerdo de desempeño general, es examinando cada una para que podamos establecer en dónde podemos impactar de manera rápida y profunda la calidad de estas universidades. Estamos haciendo algo que aprendimos de la experiencia del SUDE Caribe, y es que universidades acreditadas pueden y deben acompañar instituciones de educación superior no acreditadas. Eso lo estamos promoviendo como parte de la estrategia del fomento a la calidad, y también en el marco de la ley que aprobó el Congreso de la República, pero que sobre todo esta Comisión Sexta impulsó, en el tema de inspección y vigilancia, que tiene una fuerte relación con los temas de calidad. Lo mencionaba el representante Tamayo. Estamos acompañando con planificación, con estrategia, aquellas instituciones de educación superior que consecutivamente o sistemáticamente se les niegan los registros calificados, con un agravante. En muchos de los casos ya tienen jóvenes dentro del programa. Para que ellos puedan terminar, o para que realmente pueda haber una renovación valedera y buena de esos programas, el Ministerio de Educación los está acompañando. Aquí el punto importante y que nos compete para hoy es que nosotros necesitamos cerrar esas brechas que existen entre algunas universidades privadas y las universidades públicas. Es decir, nosotros en Colombia deberíamos tener todas las universidades públicas en una categoría AAA, punto. En donde a mí me gustaría que estudiaran ricos y pobres, porque creo realmente en esa mezcla. Pero que no sucede lo que sucede hoy en Colombia, y es que estamos castigando al pobre, es decir, que el lugar de nacimiento de un niño es el que está determinando su futuro. Y eso es completamente inconsistente con una sociedad que quiere ser equitativa y con una sociedad que quiere construir paz. El futuro de un niño debe estar determinado por su esfuerzo, por su disciplina, incluso por su talento, pero no por el lugar donde nace. Así que el gran esfuerzo que tenemos que hacer ahora es que con esos recursos adicionales del CRE podamos hacer un buen subsidio a la oferta, que en poco tiempo se comience a ver realizado en impactos en la calidad. Eso pasa, representante, como usted lo decía, por el gobierno de la institución de educación superior. Hay muchos que funcionan muy bien, hay otros en los que tenemos algunos problemas, incluso con una preocupación que comparto con varios de ustedes, y es la UIS. La UIS no solo ha sido un problema que el rector se compre un Audi mal hecho, reprobable, reprochable, que además ahora dice que no lo puede vender porque entonces entramos en detrimento patrimonial. Entonces imagínense en el círculo vicioso que nos ha sometido el rector. A pesar de eso, allá hay un artículo en el estatuto que establece que cuando el consejo lo decida puede salir el rector, punto. Sino que también, y usted lo sabe, representante Ricardo, que allá se quieren lanzar todos al consejo. Entonces nos tenían paralizada la universidad hasta ayer por estar politiqueando dentro de la universidad. Esa también es la verdad. Una universidad de la categoría de la UIS, con las acreditaciones que tiene, con las personas que han estudiado allá, que muestra mucho la calidad de la universidad, la tenían en paro, casi llegando al punto de la cancelación del semestre, porque se había infiltrado la politiquería en el consejo. Esto es lo que nosotros tenemos que blindar como parte del fomento a la calidad. Los subsidios a la demanda es otra parte de la educación superior. El programa Pilo Pago es una partecita del programa de educación superior, no es la política de educación superior. Además tenemos otra serie de becas. Están las becas de Educación para la Paz, que es un fondo de víctimas, específicamente para víctimas del conflicto colombiano.
que tiene más de 15.000 millones de pesos. Acabamos de adjudicar hace 2 semanas las primeras de ellas. Está Pilos por el Mundo, que es un programa que tenemos con Fulbright. Está las becas sin barreras, que es un programa específicamente de becas para discapacitados. Tenemos becas Pilos sectoriales, que responde a lo que decía el ministro de las TIC, y es que también con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Defensa estamos comenzando a articularnos para que podamos hacer becas de alta calidad en cada uno de sus sectores. En septiembre estaremos lanzando la segunda versión de Pilopaga y tenemos unas nuevas becas de técnicos y tecnólogos directamente relacionados con el sector empresarial en el país. Esto además del subsidio a la demanda que proviene directamente del ICETEX, que es otro tipo de subsidio muy distinto. ¿Qué pasa hoy con el ICETEX? En el ICETEX el joven escoge dónde quiere estudiar. El joven escoge si estudia en una universidad privada o si estudia en una universidad pública, que es lo mismo que sucedió con Pilopaga. El joven escogió dónde quería estudiar. ¿Qué sí pudimos reformar? Y lo hicieron ustedes en el marco del Plan Nacional de Desarrollo del ICETEX. Y es que no siguiéramos prestando plata a universidades que no tenían buena calidad. Ustedes aprobaron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que a partir del año 2018 la totalidad de préstamos del ICETEX debían ir o deben ir a instituciones de educación superior acreditadas o a programas acreditados. ¿Por qué? Porque aquí cuando nosotros estamos pensando en todo esto que estamos discutiendo, lo que estamos pensando es en los niños o en los jóvenes, punto. ¿Cuál es la educación que le está llegando al niño y cuál es la educación que le está llegando al joven? Y todo lo demás nos convertimos en herramientas y en instrumentos para que eso ocurra. Entonces, en adelante, a partir del 2018, ese subsidio proveniente del ICETEX a la demanda va a ser solo para programas o instituciones de educación superior acreditadas, que creo que con gran genio el Congreso de la República aprobó que así fuera, precisamente para que esos recursos no se sigan desperdiciando, entre otras porque hay otra cantidad de variables o de indicadores que hoy nos demuestran cómo la deserción es mucho más baja en las instituciones de educación superior acreditadas, nos muestra cómo cuando un joven entra con un préstamo del ICETEX a una institución de educación superior acreditada, comienza enseguida a pagar su préstamo, es decir, una cantidad de variables que confluyen en un círculo virtuoso que en lo que a nosotros compete genera mejor vida para ese niño que pudo escoger su futuro. Con líneas nuevas, que eso sí tiene que hacer el ICETEX, es decir, el ICETEX tiene que comenzar a modernizarse y a pensar en quiénes son los jóvenes a los que hay que atender. Les cuento una anécdota. En el marco de Pilopaga era frecuente, o es frecuente todavía, que madres o padres se nos acerquen y nos digan: mi hijo sacó 350, 360 en las pruebas Saber 11, sin embargo, por no cumplir con el corte del Sisbén, no se ganó la beca. Creo que a muchos de ustedes les pasó eso. Y que me decían, ¿qué hacemos? Yo les decía, no se lo ganó. Pero el ICETEX debería estar diseñado para que esos niños pilos o esas niñas pilas pudieran tener un préstamo especial. No me quiero autochiviar, pero mañana el presidente lanza un crédito especial, muy especial, para esa población, que son más o menos en el país 20.000 niños con puntajes muy altos, que querían entrar a medicina en la Universidad de los Andes y no pudieron entrar por falta de recursos. Eso es lo que no puede pasar en Colombia y para eso es que tiene que servir el ICETEX, con préstamos especiales, con tasa de interés especial como la que ya aprobó el Congreso, con momentos de pagos especiales, con posibilidad de abono especial. Para eso es que nos tiene que servir el ICETEX, para fomentar el acceso con calidad. Un tema que menciono, entre otras, porque aquí se encuentran 2 rectores de instituciones técnicas y tecnológicas y quedó aprobado también en el plan de desarrollo. Tiene que ver con la creación del sistema de educación terciaria. Lo hemos explicado en esta comisión. El sistema hoy colombiano es un sistema excluyente, jerárquico y estigmatizante, como ustedes lo saben.
a pesar de que tenemos ciclos propedéuticos. Realmente en Colombia ser técnico, tecnólogo, la gente piensa que es de menor categoría, aunque en muchos casos gane mucho más que un profesional, aunque en muchos casos el empresario lo que necesite sea, por ejemplo, un tecnólogo en gestión de procesos y no un ingeniero industrial. Lo que nos va a permitir, lo que ustedes aprobaron, es crear un marco en donde todos seamos iguales. Y en Colombia sea igual de importante ser profesional que ser técnico y tecnólogo. Pero es que hoy un técnico, un tecnólogo en soldadura no tiene derecho a una especialización en petróleo. No tiene, porque el sistema no se lo permite. No tenemos sistema de calidad para la formación para el trabajo. Entonces, toda esa construcción, que es la tarea de la viceministra y mía en los próximos meses, implica por fin tener un sistema homogéneo, no jerárquico y no estigmatizante e incluyente en Colombia, en donde técnicos y tecnólogos en Colombia por fin tengan el estatus que se merece. Y eso va con dos herramientas fundamentales para la calidad del país. Una, el Marco Nacional de Cualificaciones. No quiero entrar en detalles técnicos, pero lo que tiene que llegar el país es a decir no solamente la asignatura que el joven debe recibir, sino cuáles son las competencias y habilidades, que es lo que realmente está necesitando un empresario. Todo ese Marco Nacional de Cualificaciones va ligado a un sistema de créditos que también aprobó el Congreso de la República. Hoy lo que rige este sistema es un sistema de ciclos propedéuticos, es decir, se acaba el técnico, sigue el tecnólogo, pasa al profesional, que no está ocurriendo en la práctica. Pregúntenle a un tecnólogo del SENA si enseguida puede entrar a la UIS. Generalmente no. Entonces, lo que nos va a permitir un sistema de créditos es que los créditos valgan y se puedan ir homologando para que el joven en realidad pueda hacer lo que quiere. Si quiere ser un tecnólogo y llegar hasta lo más alto del sistema especializándose, lo puede ser. Si quiere ser profesional, puede irse a la otra parte del sistema. Si el profesional decide salir al mercado laboral e irse después a una especialización de técnico y tecnólogo, lo puede hacer. Para que aquí en Colombia en la educación no tengamos jerarquías, sino que lo que tengamos son complementos que ayuden al desarrollo y a la equidad del país. En cuanto a la financiación, quería contar primero lo de calidad, porque para muchas de estas cosas no se necesitan recursos, o con los recursos que tenemos lo podemos hacer. Para ahora sí entrarnos al tema de la financiación. Algunos han señalado que hay una desfinanciación, no aquí, pero lo he oído en otras partes, que hay una desfinanciación acumulada, que al sistema se le dé 12 billones de pesos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, cada quien, yo leí ese estudio, cada quien soñó lo que quisiera hacer y dijo, para yo llegar allá entonces necesito 1 billón de pesos. ¿Tenía una línea sobre el tema de calidad? No. Que es de nuevo a lo que yo llamo a los rectores, que creo que lo tienen muy incorporado, pero a que pensemos siempre, cada peso tiene que verse reflejado en la calidad del estudiante. Sin embargo, como también lo mencionaba, pues necesitamos más recursos. ¿Cuáles son los recursos que llegan a una universidad o a una institución de educación superior en general? Transferencias de la nación. En algunos casos de las entidades territoriales. En algunos casos, diría en la mayoría de los casos, hay las estampillas y también están los recursos propios. ¿Nos estamos quedando dormidos en recursos propios? Pienso que sí, que también en algunos casos no estamos moviéndonos como universidades como lo necesitamos. ¿Se puede hacer más? Sí. Y eso tiene que ver con el círculo virtuoso de la calidad de la educación. Yo oía casos específicos, para regresarnos al sur de Caribe, de la Universidad de Cartagena, cómo hoy son apetecidos por la investigación y cobran por eso. Pero si usted no tiene ni un programa acreditado, ni nada que vaya a ir hacia la educación, pues muy difícil va a ser conseguir los recursos. Entonces, todo el tema de financiación y calidad, como ustedes lo mencionaban sistemáticamente, pues tiene que ver con los recursos. Más calidad, más recursos va a recibir por todas las partes, va a recibir más recursos del ICETEX, más recursos por becas, más recursos por investigación. Hemos aumentado indiscutiblemente, si ustedes examinan las cifras, en el año 2011
el SUBE Caribe recibía 267.000 millones, hoy recibe 396.000 millones, es un incremento del 48%, pero no quiero que nos quedamos en el detalle porque siempre nos va a parecer insuficiente. Que aquí puede decir hemos aumentado el 48, el 60, el 70, esa no es la discusión. Sí necesitamos otra fuente de recursos e invito a que lo pensemos desde esta comisión, ya que se aproxima la presentación del Presupuesto General de la Nación, a preguntarnos si el sector de educación en Colombia está o no está financiado para las metas que queremos. ¿Necesitamos más recursos para mejorar la calidad de la educación? La respuesta es sí, por eso a pesar del aumento y de que este es el primer gobierno que se da la pela y este Congreso para tener recursos adicionales a la Ley 30 siguen siendo recursos insuficientes. ¿Cuánto del total del CRE le está llegando a las universidades del Caribe? En el año 2013, por ejemplo, le llegó el 16%, lo mismo que en el año 2014, pero en el año 2013 ese 16% era de 32.000 millones. Hoy, o el año pasado, fue de 62.000 millones de pesos. Y aquí viene un punto que quiero resaltar. Hay universidades muy similares a las del SUBE Caribe, en recursos, en cobertura. Les pongo la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene un nivel de ingresos muy similar a la del Atlántico, a la de Cartagena, a la de Córdoba, incluso a la de Magdalena, y tiene acreditado el 50% de la matrícula. 50% de la matrícula de la Universidad Tecnológica de Pereira, mientras que ninguna de las instituciones de educación superior del Caribe tiene una matrícula acreditada, o digamos programas acreditados por encima del 20%. Entonces, ¿qué tiene la Universidad Tecnológica de Pereira que no pueda tener, repito, la Universidad del Atlántico? Esa puede ser, esa fue una problemática grandísima. En Córdoba, que todavía estamos pagando pensiones de la invasión paramilitar a esas universidades. Por lo mismo hay que blindarlas, ¿no? Y hoy no están completamente blindadas, si ustedes lo saben. Otra situación similar nos pasa con el Colegio Mayor de Cundinamarca, cuenta con una matrícula acreditada del 36% y si ustedes la comparan, es una universidad que podría estar muy fácilmente asimilada a la Universidad de La Guajira, que ni los del SUBE Caribe tienen información, o a la Universidad del Cesar, Popular del Cesar, que es una de mis grandes preocupaciones en este momento. Entonces reitero, ¿necesitamos más recursos? Sí, y es una reflexión que esta comisión tiene que hacer en el marco del Presupuesto General de la Nación que se aproxima. Pero también tenemos que examinar los recursos con los que hoy cuentan las universidades, si los estamos realmente ejecutando con la destinación que el país quiere, y es que tengamos una educación de calidad. Yo creo que ahí podemos hacer todavía grandes esfuerzos, reconozco el esfuerzo y el ejemplo que ha dado el SUBE Caribe para todo el país, que es esa unión en donde todos han liderado un proceso, en donde todos se han puesto la camiseta, en donde, por ejemplo, esa primera barrera que se tiene muchas veces, que es un tema cultural, ya está completamente superada. Y todos entendemos que es una obligación comenzar con la acreditación. Pensaría, además para no cansarlos más, pero eso es realmente lo que está pasando hoy en educación superior en el país. Entonces, para resumir, tenemos una cobertura que ha ido aumentando en los últimos años, hemos pasado del 37 al 47, tenemos una meta al 57%. Esa cobertura no puede ser cualquiera, esa cobertura tiene que ser con calidad y por eso nos hemos impuesto que más del 50% de esos nuevos cupos tienen que ser con acreditación en calidad del programa de la institución de educación superior. Tenemos brechas grandes en calidad entre las instituciones privadas y entre las instituciones públicas que afectan directamente a nuestros estudiantes. Es decir, los ricos en Colombia escogen dónde estudiar, tienen como pagar una buena universidad privada, el pobre en Colombia, que además viene de un proceso de no alta calidad, está siendo castigado. De ahí la importancia de fortalecer la educación pública colombiana.
en el SUE Caribe específicamente. Es un gran esfuerzo y es un ejemplo nacional de cómo nos podemos ayudar entre regiones y como país para ir transitando el camino de la calidad. Lo lidera en este momento la Universidad de Cartagena, que es la acreditada, próximamente se acreditará la Universidad de Magdalena. Necesitamos más recursos, sí, pero con los recursos que hoy tenemos no es para que tuviéramos 0 programas acreditados. Están avanzando y yo creo que están avanzando, o espero que a pasos agigantados, pero no nos podemos quedar este año con una Universidad Popular del Cesar o una Universidad de La Guajira con 0 programas acreditados. Creo que eso debe ser una alarma para todos. En ese sentido, creo que nosotros, incluso en el plan de desarrollo se aprobó tener un SUE Bogotá Cundinamarca, es decir, ha tenido tan buen resultado que ya otras regiones del país lo están copiando, y pienso, para terminar, que en el marco de esta comisión que ha sido pionera, con la que me he sentido completamente acompañada, apoyada, con lo cual el país le debe una cantidad de miles de millones de pesos adicionales. Hoy en el sistema, no solo de educación superior, sino en el sistema educativo, lo decían ustedes, por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo privilegia la educación por encima de la guerra. Por primera vez, esta comisión tiene también la misión de estudiar ahora cómo podemos tener fuentes adicionales que nos permitan cumplir con el propósito de este debate, que es cómo podemos tener acceso con calidad y una financiación que realmente impacte la calidad de nuestros jóvenes, que hemos visto que tiene un resultado muy distinto cuando son egresados de una institución de educación superior acreditada y cuando son egresados de una institución de educación superior no acreditada.